Capítulo 1. A la deriva. Es más fácil convencer cuando en lo que se presenta al pueblo se ve ganancia aunque esconda en sí una pérdida, y al contrario, es difícil que elija algo con apariencia de vileza o de pérdida, aunque oculte en su seno salvación y ganancia. Maquiavelo. Salmones. Cada primavera, alrededor de 500 millones de salmones de distintas especies emprenden su viaje de retorno al río que les vio nacer para desovar y reproducirse. Es toda una aventura plagada de peligros. Cuentan con una especie de GPS y un olfato que les permite detectar una gota de su río natal entre 8.000 litros de agua. En su larga travesía, que parte del Océano Pacífico y se extiende a lo largo de 4.500 kilómetros hasta los ríos en la costa oeste de Norteamérica, deben enfrentarse a toda una catarata de obstáculos, depredadores y retos que sortear. Nada más llegar a las zonas costeras, les están esperando las orcas, los leones marinos, los tiburones salmón y las águilas calvas, para comérselos. Avanzando en tropel, consiguen entrar en la desembocadura de los ríos incorporándose al agua dulce. A partir de ese instante, el calvario se intensifica, sus riñones dejan de funcionar, dejan de comer y de beber. Tienen por delante un tortuoso viaje río arriba contando únicamente con la energía acumulada. Con la llegada de junio, y encontrándose al inicio de la entrada en los ríos, el nivel del agua es todavía demasiado bajo para seguir, así que deben esperar a que lleguen las lluvias de verano para continuar su viaje. Llueve, sube el caudal del río y se enfrentan a las cascadas plagadas de osos hambrientos tras la hibernación, en las que al tiempo que sortean sus fauces, dan saltos equivalentes al que tendría que dar un humano sobre un edificio de 4 plantas. Llega agosto, han vuelto a bajar las aguas y se refugian en charcas más profundas pero no tienen mucho tiempo, su cansancio comienza a pasarles factura, y a no comer ni beber se le añade la producción de hormonas sexuales que minan todavía más su ya de por sí declinante energía. Hace calor, baja el nivel de oxígeno y los más débiles se quedan atrás, perecen. Por fin irrumpen las lluvias de otoño y continúan, más cansados, más cascadas, más osos. De cada 1000 salmones, solo 4 logran regresar al lugar donde nacieron. Esos privilegiados que consiguen llegar se convierten en presa fácil para los osos, que se ceban durante 2 largos meses y consiguen así aguantar el invierno. Pese a esto, los salmones no se marchan, tienen que cumplir con su destino, reproducirse en el mismo lugar que les vio nacer. Una vez conseguido, las gaviotas se comen los huevos y los salmones, exhaustos del viaje y sin poder comer ni beber, mueren. Su recompensa es morir garantizando la vida. Nosotros también surcamos un río, y ese río, se afirma sin decirlo, solo tiene una ley, la del darwinismo social. El arquetipo del hombre nuevo bajo la razón neoliberal es el propio de una sociedad de salmones. Se proyecta al trabajo como si se tratase de plataforma individual, aislado pero necesitado del resto, único, pero en un mar rodeado de otros que buscan y compiten por lo mismo. Como los salmones, eres consciente de los retos, obstáculos y perrerías que debes aguantar para alcanzar tu sueño, en esa carrera, en ese viaje que es tu vida donde el reloj juega en tu contra y solo los más aptos y los mejor posicionados pueden lograrlo. Necesitas armarte mentalmente para saltar las cascadas río arriba y esquivar a la gente tóxica, pero, sobre todo, a lo que se interpone entre tu sueño y tu realidad, tus miedos. Si eres capaz de combinar una total adaptación junto con la capacidad para poder desprenderte de todo cuanto se te pida, si consigues hacer de la resiliencia tu modo de vida y disfrutas con una sonrisa vivir coyunturas adversas, entonces sí, obtendrás, dicen, tu recompensa. Sin duda, en su estupidez irracional, los salmones son más listos, al menos no viven enjaulados en el presente continuo de la competitividad, pues tienen un destino marcado, el retorno al origen. Se empeñan en subir el río hasta dar con el lugar de su origen en el río. Su ser está marcado por la no renuncia a su origen, y lo persiguen con perseverancia y no tratan de escapar del contexto, se introducen en una corriente y la viven a contracorriente. Hasta el final. Vida Instagram. Tal y como pensaba Tocqueville al igual que Marx, el desarrollo de nuestras sociedades lleva acompañado la aparición de nuevos goces que se convierten, en las condiciones de una sociedad dada, en necesarios, tanto es así que se acaba fundiendo deseo con oferta mercantil. Hoy podemos encontrar todo tipo de servicios que dicen cubrir alguna necesidad o demanda del mercado, ya sea incorporando cosas que antes no se vendían, como también otras que jamás hubiera uno imaginado que podían llegar a venderse. Ante una vida donde prolifera la soledad, el estrés, la atomización y el cansancio, puedes obtener un servicio que ofrece cariño a cambio de pagar un precio. La soledad y la fragmentación se vuelven nicho de mercado. La empresa Snaggery se dedica a ofrecer servicios de alquiler de abrazos, oferta por ejemplo un servicio de dormir acompañado una siesta mientras una persona contratada te abraza. Son como coaches del descanso a $60 la hora. ¿Quién mejor que una madre para cuidar de tu hijo? Así se presenta Mam2Mam, una plataforma online donde puedes buscar el apoyo o servicio de otras madres para que el desequilibrio entre tus horarios laborales y el de tus hijos no sean tan problemáticos. Este sistema de madres que se ofrecen a cuidar a hijos de otras madres que no tienen tiempo vendría a actualizar la idea de crianza colectiva en una distopía de kibutz neoliberal, en el que las ausencias de una madre puede cualquier otra suplirlas.
En lugar de poner el foco en solucionar esos desequilibrios de horarios, para que padres y madres tengan más tiempo, se asumen como algo dado y se hace negocio con sus efectos perversos. En otras palabras, se buscan soluciones para realidades infames sin cuestionar lo infame que es la realidad, sin cuestionar cómo vivimos y en consecuencia, sin pensar cómo podríamos vivir. La precariedad ofrece innumerables soluciones que desconocías, sean potitos para comer porque salen más baratos, casas minúsculas, muebles de cartón, nuevas tendencias, para nuevas formas de vida. Pero no todo va a ser aprovechar las deficiencias que provoca la realidad sin tiempo, también hay lugar para los sectores innovadores que abren brecha en el mercado. Existe una empresa que recientemente ha abierto nuevos horizontes a la hambruna colectiva, que cantaba Defcon 2. En Edebelaneses puedes comprar diseños individualizados de bombones de chocolate negro o blanco, basados en el molde de tu ano. También, si lo deseas, existe la posibilidad de obtener una réplica del mismo en forma de anillo de vidrio, o collar de bronce para que te lo cuelgues y lo luzcas por la calle orgulloso. Imaginemos el desarrollo de un anuncio en el que aparece un encuentro entre amigos. ¿Os apetece un bombón de chocolate? Prueba, están deliciosos, por cierto son personalizados como puedes apreciar, tienen la forma de mi ano, es lo que se lleva ahora. Mira qué colgante, sin duda es toda una seña de identidad que te hace sentir especial, único, inimitable, como tu ano. En la inmobiliaria neoyorquina Rapid Realty NYC, te aumentan el sueldo un 15% si te tatúas el logo de la empresa. Lo más grave de todo es que al principio fue una iniciativa espontánea de un empleado que luego el jefe decidió promocionar entre el resto de trabajadores con un aumento del sueldo. Zapatillas 2 JPG. Barracuda JPG. Aparecen ejemplos sangrantes, hablamos de algo surrealista, más bien obsceno. En París hay una tienda que vende zapatillas con apariencia de estar sucias, manchadas con pegotes de mugre y medio rotas, como esas zapatillas que están directamente para tirar a la basura. A primera vista, uno piensa que las zapatillas expuestas en el mostrador serán de segunda mano, pero teniendo en cuenta la ubicación de la tienda y la manera de exponerlas, concluye que no pueden serlo. Entro a preguntar por curiosidad y el dependiente, ante mi sorpresa, me explica que esas zapatillas se venden a partir de los 300 euros porque son de una marca de diseño, Golden Goose, y parece que son lo último, y, al igual que ocurre con el Hotel Emoya en Sudáfrica que por fuera parece una chabola pero por dentro es de lujo, se vende la experiencia de vivir, de vestir como un desarrapado, pero marcando estilo, creando tendencia. Puedes combinar tus zapatillas mugrosas de 300 euros con unos pantalones o una cazadora vaquera de Nordstrom, que vienen manchados de fábrica con barro artificial, por unos 400 euros la prenda. Así, como suena. Ejemplos como estos muestran la capacidad que tiene el deseo articulado bajo la experiencia capitalista, de apoyarse sobre cualquier aspecto y convertirlo en mercancía, incluyendo la suciedad. La estupidez es infinita, y su vanguardia la encarnan quienes más poder adquisitivo tienen. Tratamos de inmortalizar en una grabación todo lo que se deja de disfrutar en un concierto o en un viaje, dando el paso entre la realidad que ha de ser fotografiada porque nos parece bella y la realidad que nos parece bella porque ha sido fotografiada, Italo Calvino. Fotos y videos apilados que jamás volverás a ver, pero que te impidieron ver, apreciar el monumento y el momento, que te impidieron bailar en el concierto mientras lo grababas tratando de petrificar lo que sabemos que mañana desaparece. Cuando ante un cuadro, en un museo, alguien se acerca y lo fotografía para luego subir la foto a las redes sociales, me pregunto qué sentido tiene acumular fotos de un cuadro que puedes encontrar en internet al que no le has prestado atención cuando lo has tenido delante. Que la hice yo, que certifica que estuve ahí, porque la foto es un elemento relacional. Vivir sin prisas, llega la filosofía slow, es el titular de una noticia que aparece en la sección de Lifestyle. El problema, como todo, nunca es la filosofía en sí, ya que nadie suele estar en contra de vivir con más sosiego en una sociedad acelerada. El problema es el modo como se presentan todas estas filosofías, despolitizando la situación y reduciéndolo todo a una decisión individual, a una elección de un modo de vida dentro de un amplio abanico de posibilidades. Una elección que nunca es libre, pues vivimos sometidos a relaciones sociales que lo impiden en muchos casos. Las mujeres que soportan dobles jornadas laborales seguro que estarían encantadas de poder poner en marcha la filosofía slow, si no lo hacen será porque en realidad no desean lo suficiente llevar una vida que vivir lentamente. Tranquila, no te preocupes, todo tiene solución. Siempre puedes inscribirte en la Universidad de la Felicidad, donde puedes adquirir la formación necesaria en coaching, inteligencia emocional o liderazgo, para lobotomizarte al completo. El neoliberalismo se presenta como alternativa a sí mismo sin cuestionar jamás las razones y las causas, es decir, las relaciones de poder que hacen plantearse la necesidad de un modo de vida más lento. Si no puedes cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Sin embargo, comprobamos cómo, en realidad, los mayores cambios producidos en uno mismo, se dan al plantearse cambiar el mundo. En la novela de Antonio Tabucchi sostiene Pereira, el protagonista trabaja para un periódico vespertino, El Lisboa, cuya edición cubre la actualidad que los matutinos no llegan a abarcar. El periodismo,
como su propio nombre indica, hace referencia a un periodo, a un ritmo que necesita de un espacio temporal entre una publicación y otra. Ese periodo hoy ha desaparecido, la esfera pública es demasiado densa para diferenciar entre un tiempo de producción de noticias y otro de asimilación, lo que también cuestiona la relación unidireccional entre el medio que publica y el lector que lee. La comunicación se ha vuelto tan intensiva, y la producción tan compartida, que la diferencia entre quien emite la información y quien la recibe se acaba diluyendo. Somos esclavos de la coyuntura cuando todo se convierte en coyuntura, pero porque todo es coyuntura. Así es imposible programar nada, anticiparse o pensar en alguna forma de estabilidad. Hoy no suceden necesariamente más cosas que antes, la diferencia es que nos llegan muchas más, que, tan rápido como aparecen, desaparecen, cuando nuestra capacidad de comprensión sigue siendo la misma. El silencio acabará siendo un objeto de lujo, algo con lo que comerciar y traficar en pequeñas dosis entre el gran público de consumidores que a duras penas sobrevive al ruido diario. Somos sombras y cenizas, tratando de captar un tiempo que no controlamos en este nuevo medievo que nos empuja a chapotear en una charca de dengue ideológico. Si todo depende de lo que pasa, nos acaba pasando de todo. Nos convertimos en esclavos de la coyuntura, esclavos de lo que pasa, siempre disponibles por lo que pueda llegar a pasar en un mundo donde sucede de todo. ¿Qué está pasando?, pregunta Twitter cuando vas a escribir. Es la culminación espacial, temporal y semiótica, de la totalización económica capitalista en la sociedad. Es Facebook preguntándote, ¿qué tienes en mente? Nos hemos convertido en pilas que fabrican datos, braceros de la información, jornaleros del consumo. La empresa mundo se define por la negación del conflicto en su interior y la inexistencia de un exterior. Ya no hay dos planos, ya no hay otra orilla distinta en la que poner los pies, ya no hay un otro distinto a uno mismo cuando el deseo por una vida mejor parece acoplarse al deseo capitalista por mantenerse en su ser. Vivimos una acumulación originaria de nuestra dimensión onírica. Se está produciendo un desplazamiento del sentido, lo virtual comienza a priorizarse por encima de lo presencial. Dos personas que se encuentran no solo están más pendientes de sus respectivos móviles que de hablar, no sea que mientras se habla se pierda uno algo, también se banaliza el encuentro presencial y se impone la exposición, el escrutinio, el control, el morbo y el narcisismo. Es el Instagram de vidas radiantes, siempre felices, vidas filtradas, hay que vivir de la manera más fotografiable posible, recuerda Italo Calvino, y lo real debe conseguir estar a la altura de la imagen. Instagram funciona como la mercancía, que solo puede tener valor en relación con otra mercancía. Parafraseando a Marx, si la expresión del valor de la foto A se da en una foto cualquiera B, se deduce que A necesita expresarse a través del otro, B, para expresar su valor. Eso sucede así porque en el intercambio el valor de A, para poder expresarse, necesita distinguirse de su propio valor de uso. La foto, como la mercancía, sigue esa máxima, a través del otro me expreso y, al hacerlo, se desprende de su uso particular. Una foto solo funciona en relación con otra foto, pero desde la importancia de mi foto, y viceversa, porque aisladas, en ausencia de relación, no existen. Instagram, al mismo tiempo, hace las veces de panóptico integrado, no porque vigile, sino porque dinamiza el acceso a la relación y, por lo tanto, genera una mediación desde la cual se interiorizan relaciones de poder con un fuerte componente de adhesión libidinal. Así, circulan millones de fotos colgadas en la red para agradar a otros, a quienes a su vez solamente importa que a otros les agrade su foto. Alguien tiene que ser testigo de que soy testigo. Las relaciones sociales son el primer objeto de consumo y el trabajador finalmente se convierte en su propio medio, cuando se desarrolla una exposición deseada en donde se invierten los roles y la intimidad pasa a ocupar el primer plano público. Ahora, lo importante es conseguir que todos vean que eres como aparentas. El capitalismo acaba finalmente por hacer suyo y administrar un mundo donde quepan muchos mundos. Lo fascinante del capitalismo es esa capacidad de hacerte sentir único y especial, a la par que reduce todo a mera gelatina, a pilas indiferenciadas de datos, trabajo y tiempo. Instagram se juega la vida en su propia desaparición, lleva el instante en el título de su propia empresa. Y, como tal, esa es su condena, hacerse cargo de aquello que tiene que, precisamente, sobreponerse a él mismo. Forma parte de esta explicación en la que, a la deriva, Instagram, son sinónimos, en tanto en cuanto el, a la deriva, significa, básicamente, que los instants, los instantes, son indiferenciados unos de otros, todos igualmente válidos, aunque, únicos, donde cualquier instante es histórico. La biografía se convierte en una suma de instantáneas que terminan por disolver en lo instantáneo la propia posibilidad de la biografía. El instante necesita de un sujeto que se aburra rápido para que funcione igual que una story de Instagram, tan pronto como tiene lugar desaparece. La dinámica del instante hace desaparecer aquello que llama la atención, la cosa, el evento, la tragedia, desaparece desde el momento en que consigue llamar la atención, como el valor de una mercancía cuando se le da uso. Bajo este gobierno somático, la atención no solo desaparece porque desaparezca de la televisión o las redes, también desaparece de la televisión y las redes porque desaparece de nuestra atención.
Sin embargo, y al margen de la crítica, no considero que estas formas sean en sí mismas nocivas, o una expresión de la decadencia y degeneración de comunidades verdaderas. Es más interesante conocer cómo funcionan, para luego pensar cómo podrían servir de soporte para otra forma de encuentro que cortocircuite el modo actual. Las prácticas sociales siempre son de algún modo mestizas y ambivalentes, es ahí donde debe pensarse un lenguaje de época que comunique otra forma de comunidad. Someter lo social a la publicidad significa el secuestro de la mirada, la intromisión constante y permanente de la intimidad, y la exposición, cuando salimos a la calle, cuando abres una página de internet, cuando te llaman en reiteradas ocasiones para molestarte con nuevos productos, cuando abres el buzón de casa o el correo de tu ordenador, nadie pide permiso para coaccionar tu mente. Esto no es síntoma de libertad de expresión, ni de una sociedad plural y diversa, no, al contrario, se anula la libertad de expresión para que solo hable quien puede permitírselo. Un espacio público cooptado y expropiado por la publicidad, en el que solo puede expresarse quien tiene el dinero para hacerlo, en el que solo hay lugar para la venta, y el encuentro humano no mediado por su dominio queda relegado a un efecto secundario. Es la defunción del espacio público como lugar de encuentro desinteresado, alejado de la rentabilidad, su muerte como espacio de discusión, de conflicto, el fin del lugar político por antonomasia. Nuestro ecosistema mental está colapsado de estímulos que definen los contornos de un modo social de ser parecido al de un niño sobreexcitado por el café. El idealismo revolucionario, al que apelaba Rosa Luxemburg, ha sido absorbido por las agencias de publicidad. Producir mundos es lo que hace de la publicidad algo más que su producto, ofrecer estilos de vida a golpe de tarjeta es lo que anima el neoliberalismo. El producto es meramente la plataforma que sirve al imaginario que representa una aspiración, ser yo como esas chicas del anuncio de gafas en su contexto. Lo que se vende no es el plástico de las gafas, se vende una forma de verte, de estar y de proyectarte. Los anuncios son política concentrada y disputa por el imaginario que condiciona el modo bajo el cual deseamos lo que deseamos. Vivimos en una sociedad dopada. No solo porque se dispare el consumo de psicofármacos, que también, sino porque en la sociedad de la experiencia y las redes sociales prima la constante estimulación de la adrenalina y la dopamina. Entrar a comprobar en Facebook o Twitter si hay actualizaciones, me gusta, o comentarios genera más deseo que el beber o fumar. Un exceso de dopamina conduce a la psicosis, pero frente a eso la alternativa no puede ser el Parkinson político que la destruye, entre la publicidad y las paredes mudas hay un potencial de liberación. La servidumbre como libertad. En la premodernidad operaba lo que se entiende por el modelo de orientación por tareas, Task-Orientation, a cuyo curioso retorno asistimos hoy, solo que, en lugar de estructurar las tareas acorde a los tiempos de las mareas o las cosechas, ahora es el tiempo al completo lo que queda subordinado a la demanda de tareas y a la disponibilidad total a lo que pueda surgir. ¿Por qué tienes acaso algo mejor que hacer que perder tu vida intentando ganártela? La cultura duer es una forma de dominio político basado en el autogobierno, gracias a la cual se hace pasar el riesgo y la inseguridad por una experiencia exótica. Este régimen de deseo no se impone desde la distancia, desde la obscenidad de la orden y la prohibición. Ordena la vida desde la creencia de la servidumbre voluntaria, es decir, desde la soberanía del yo emancipado de la sociedad, el reino de la mera voluntad como realidad. El viaje de la vida ha pasado de obligar a la gente a entrar a la fábrica, a convertirnos en fábricas que desean exprimirse más. Una forma de cuidado de uno mismo. Un modelo pensado para los expulsados del circuito de trabajo estable e ingresos suficientes, que les anima a rebelarse y atreverse a ser dueños de sus propias vidas en lugar de quedarse varados en la precariedad. Una filosofía de vida abierta y social, que huye de las jerarquías y los protocolos, una sociedad de microemprendedores autónomos y responsables de su futuro que comparten una comunidad. Es el relato que libera al trabajo de su condición de subordinado, el capitalismo como su mayor transgresor. El trabajo que viene, el trabajo que ya está aquí, somete por completo el tiempo de los pobres al tiempo de la competitividad. La economía colaborativa desarrollada en el contexto de la competencia es una máquina oligárquica antidemocrática. La demolición del derecho laboral del siglo XX se observa en el lenguaje de la economía on demand. No trabajas para, sino que colaboras con, no te despiden, te desconectas, no te controlan, te valoran. Vivimos la servidumbre cotidiana como si fuera una actividad liberadora o, dicho con Lacan, ese movimiento en el que, su libertad se confunde con el desarrollo de su servidumbre. De esta manera, un hacedor, o doer se convierte en el modelo que emular si se quiere conseguir el éxito, éxito que paradójicamente apela al anhelo por dejar atrás la condición de trabajador, pero trabajando mucho para conseguirlo. Cuando el tiempo de vida y el de trabajo se convierten en un solo tiempo, tu vida puesta a trabajar deviene el trabajo de tu vida, las trabacaciones, son un síntoma de esta tendencia. Impulsa un prototipo de integración, donde no se para, donde no se tiene tiempo para nada y se consumen relaciones sociales. Un modelo que, por una parte, absorbe toda la vida, pero al mismo tiempo dificulta la reproducción material de cada vez más gente, un formato que absorbe como un tiburón ballena pero filtra como el ojo de una llave.
El neoliberalismo consigue ser deseado porque se apoya en el anhelo de su propia destrucción. Canaliza a través de la forma competencia la posibilidad y el anhelo de abolirse como proletariado. Mientras, quienes afirman enfrentarse al capitalismo buscan generar adhesión por la vía inversa, esto es, reivindicando su derecho a ser la parte que le corresponde, trabajador dentro de su relación con el capital. Esta es la doble inversión. Por un lado, el capital se mueve haciendo desear su abolición. Para sus adversarios, el trabajo debe perpetuarse y garantizar la condición proletaria. El imaginario neoliberal articula el deseo por dejar de ser trabajador, un deseo anticapitalista, aunque de forma individual, como fuga de clase en lugar de abolición de la misma. Unas pautas propias de un marco de época fundado sobre la competencia, sobre el devenir capital de la fuerza de trabajo, el solapamiento de tiempo de vida y de trabajo, y la empresa como forma imaginada de comunidad. Esta metahegemonía no distingue entre izquierda y derecha, tampoco entre arriba y abajo, ni entre dentro o afuera, es de facto el elemento transversal que atraviesa a todas las facetas y posturas de la sociedad. Hace aikido con el antagonismo y lo integra todo, incluso la demanda de democracia, bajo su racionalidad. ¿Qué es la figura proteica del doer sino la fusión del militante revolucionario con la competitividad empresarial? El devenir militante de la sociedad, militantes del capital. Este es el tránsito que recorre la fuerza de trabajo, el que va desde las fábricas de Manchester al templo financiero de Nueva York. Todo lo que existe es susceptible de ser mercancía en la sociedad del goce de la acumulación, toda la realidad, porque existe la resistencia, puede ser capturada, lo ecológico, gay-friendly, multicultural o feminista. La reivindicación del trabajo, como noción moderna, antes no existía el sentido de trabajo, porque crea valor en oposición al ocioso capitalista, no hace más que reforzar los pilares ideológicos y el dinamismo del propio capitalismo, al reivindicar la subordinación proletaria. El revés del mundo, mientras que la promesa de emancipación de su propia condición de trabajador es lo que nutre al imaginario neoliberal, la perpetuación como trabajador es lo que sostiene el horizonte de la oposición al capitalismo. O cómo el capitalismo convierte en miseria la aspiración comunista por emanciparse del trabajo asalariado. Trabajar, en esta sociedad, no significa trabajar de cualquier cosa, entendido como metabolismo con la naturaleza, sino que tiene que ser un trabajo por el que te paguen. Cuidar niños y ancianos en casa no es trabajo desde esta perspectiva. Solo modificando el modo en el que pensamos la democracia y el sentido del hacer más allá de la relación delimitada por el régimen del valor cabe pensar la crisis de la sociedad del empleo de una forma diferente a la sociedad de microemprendedores. Asumiendo que el trabajo, como noción moderna, es el sustento imprescindible de la dominación de la sociedad mediada por el dinero, no se puede defender el trabajo, tal y como se comprende, sin defender a su vez la necesidad de transformar el trabajo en dinero, el movimiento perpetuo de añadir valor al valor. Ese movimiento es el que, a su vez, hace cada vez más difícil integrarse a través del trabajo remunerado. Alguien podría dar a entender que la manera de transformar las cosas pasa por mostrar a la sociedad las cosas tal y como realmente son, para que se produzca una reacción. Esta es la fantasía que espera descubrir una realidad, olvidando la distinción que hace Gramsci entre frente político, atacar donde más débil es el enemigo y frente ideológico, medirse donde resulta más complicado hacerlo. El Sol, nos dice Spinoza, se imagina a una distancia de 200 pies, lo cual es equivocado, y una vez que se tiene conocimiento de la distancia real desaparece el error, no ocurre así, sin embargo, con la imaginación, que concibe al Sol en la medida que el cuerpo es afectado por él. Así pues, uno puede conocer la distancia real del Sol, pero eso no impide seguir imaginándolo cerca de nosotros. Saber que los productos de trabajo son expresiones del trabajo humano invertido en la producción no altera ni deshace para nada su posición de objetividad, recuerda Marx. Saber no indica nada, no hay luz que despierte, ni conciencia que tomar ni caballo del que caerse. Resulta más útil preguntarse, como hizo Wilhelm Reich, no porque los explotados hacen huelga o los hambrientos roban, sino porque la mayoría de los hambrientos y explotados ni roban ni hace huelga. El carácter social de una sociedad en un periodo histórico es definido por Eric Fromm como el carácter del hombre común al que le gusta hacer lo que debe hacer. ¿Pero qué es aquello que debe hacer? Obedecer a la fuente de autoridad capaz de presentarse simbólicamente como el fundamento del orden, al mismo tiempo que permite a quien obedece transferir sobre el otro la capacidad de saber y ordenar, no por lo que dice, sino porque lo dice desde donde lo dice. En este ejercicio tiene lugar una movilización de las pasiones y una adhesión afectiva que inviste al otro de la capacidad de ejercer la dominación simbólica. Ese otro nunca es una persona, la persona es la expresión local de toda una fuente más amplia, o dicho de otro modo, puede ponerse en duda la autoridad de alguien, pero no la relación de poder que genera que alguien tenga autoridad. Explica Terry Eagleton, apoyándose en Wittgenstein, que las formas de vida simplemente vienen dadas, y que al igual que las reglas de juego en el ajedrez no reflejan y expresan el ajedrez, sino que lo constituyen, lo que viene dado tiene más que ver con una noción antropológica que con una política. Estas formas de vida no son inmutables, pero sí constituyen un contexto desde el cual se entiende y cobra sentido todo lo demás.
Las cosas que se hacen de un determinado modo simplemente porque, es así como se hacen y punto, expresan una forma de vida que solo puede entenderse y modificarse alterando no desde su efecto, una vez dado, sino cambiando la gramática, la causa de, lo que viene dado. Así, lenguaje y práctica conforman hechos sedimentados en nuestra forma de hablar, dando lugar a formas de vida que constituyen las reglas del juego. Lo importante no es lo que pasa sí sino lo que sucede cuando la suma incontable de pequeñas cosas inadvertidas no la suma cuantitativa, o la suma de sus valores al peso desplaza y genera un nuevo centro de gravedad. Esto no es una oda, la revolución de las pequeñas cosas, del BBVA, en tanto que pequeñas cosas admirables con motivo de su pequeñez, sino porque solo con prácticas enraizadas que generan sentido, y composiciones que dan sentido a las prácticas, salen grandes cosas. El fetichismo de la mercancía es la norma inconsciente que rige nuestra sociedad, según la cual los seres humanos nos relacionamos como si de una relación entre cosas se tratase, al mismo tiempo que la relación entre las cosas adopta la forma de las relaciones sociales. Es una inversión que se enraiza en lo invisible para manifestarse en lo visible. Esta relación social, la del valor, no oculta nada y se le aparece a los productores, como lo que es decir, como relaciones de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas, Marx. Algo similar explica Kant cuando entiende que aquello que nos rodea, los objetos exteriores, son percibidos e intuidos tal y como afectan a nuestros sentidos, es decir, según se nos aparecen. Esto es así porque, las propiedades que les atribuimos son siempre consideradas como algo dado realmente, o dicho de otro modo, al igual que el fetichismo en Marx, la manera en que intuimos y percibimos, provoca que nos afecte como el sol de Spinoza al margen de que lleguemos a conocer su funcionamiento. La conciencia es falsa, pero no porque sea mentira la realidad vivida, sino porque es incompleta. Siempre hay algo en la realidad que es indescifrable, por lo que siempre se aspira a seguir descifrando. Del mismo modo que una persona es aquella que lleva puesta una máscara en sociedad, el capitalismo es aquella sociedad cuya máscara se define por el fetichismo de la mercancía, una relación entre personas oculta bajo una envoltura de cosa, Marx. Persona significa eso, máscara, y la máscara no se cae, no se quita, se transforma. La máscara es real porque lo real es la máscara. Podemos afirmar que en nuestra actual sociedad este fetichismo, es decir el capital, coincide finalmente con su concepto. El capitalismo no existe como una cosa ajena, existe porque media y construye relaciones sociales de todo tipo, el capitalismo aparece como indiscutible no porque ignoremos cómo funciona el mundo, sino porque nuestras vidas se tejen con sus relaciones e imaginario. El capitalismo funciona como un permanente estado de sitio emocional, no es mentira, es real, lo que está fetichizado es la imposibilidad de imaginar otro modo de convivencia. La naturaleza de la ideología es, precisamente, la ideología hecha naturaleza. Aparece directamente como vivida, experimentada, sin pasado ni futuro, sin principio ni final, como una meseta, solo en su forma presente aparentemente inalterable y estable en el tiempo. La ideología es ante todo, y sobre todo, un proceso social, un hilo no físico compartido sin origen ni final, que articula socialmente nuestra psique y la vida colectiva. Vivimos en un modelo de sociedad donde la elección se reduce a aquello que se puede comprar, esto es, todo, salvo elegir el propio modelo que lo condiciona todo. La mejor definición del aspecto cultural del capitalismo contemporáneo es su versatilidad a la hora de proyectar una imagen totalmente opuesta al producto que vende, lo vemos en un anuncio de Coca-Cola que recomienda comer sano, verduras y frutas. La ideología siempre está en los detalles inadvertidos, en lo más corriente, la ideología triunfa en la medida en que su presencia sea su ausencia. Se presenta ahí donde no existe, no se explicita ni se reivindica, directamente se vive como aquello que es. La ideología está en la melodía de los anuncios, en la decoración de la oficina, en los valores, los encuentros de trabajo, las revistas de liderazgo, las películas. O la encontramos en el mobiliario urbano, por ejemplo en los pinchos ubicados en los locales y bancos para evitar que alguien se siente o se recueste. La ideología es aquella práctica que se asienta en la antropología, como aquello que viene dado y no es objeto de discusión, porque, es así. Solo otra mediación social que forje otro tejido de asociaciones imaginarias y pasiones, que sustituyan a las que motivan la obediencia, permite pensar otra manera de relacionarse. A la hora de pensar la forma política hay, como recuerda Aristóteles, que definir ante todo qué tipo de vida es más deseable ya que, como recuerda Marcel Proust, vale más soñar la vida propia que vivirla, aunque vivirla es también soñarla. Ninguna medida, ni siquiera un paquete de medidas, ningún dato escandaloso o estudio riguroso va a convencer de forma pedagógica a la sociedad sobre las bondades de un programa. Solo vamos a ser capaces de repensar los sistemas de bienestar si antes somos capaces de desearlo, no al revés, pues el deseo implica necesidad, es el apetito de la mente, por eso no deseamos lo que nos parece bien porque lo deseamos, Spinoza. Combatir el cinismo generando agregaciones y adhesiones afectivas que produzcan desplazamientos en lo pensable y propaguen la convicción real de que se puede cambiar la vida. Esto es lo que ha conseguido hacer posible lo que era impensable,
y lo que hoy permite a un anuncio de coches parecer más radical que una consigna revolucionaria en una pancarta. A diferencia de Matrix, todos nos hemos comido la pastilla roja pero seguimos deseando vivir en el mundo de la pastilla azul, todos saben que ese filete con buena apariencia es falso, pero aún así se prefiere. ¿Qué tiene ese filete que, a pesar de que todos sabemos que no es lo que aparenta, todos preferimos seguir deseándolo? El filete es una relación de deseo, que, por serlo, nos condiciona a todos. Matrix es una ilusión real, mediada social y simbólicamente. En la ilusión de lo real y lo real de la ilusión, donde la dolorosa verdad de la realidad es que la realidad es la verdad dolorosa. Por mucho que se denuncie la desigualdad y se advierta de sus consecuencias, eso por sí solo no hace política, no puede interpelar ni generar identificación. No sirve políticamente cuando no se puede apoyar en un terreno y una aspiración deseable, esto es, en un sustrato desde donde proyectar un otro distinto, cosa que sí hace la épica empresarial animándote a no conformarte con lo que eres cuando puedes ser mejor, deseo de ser otro, que también podría ser deseo por dejar de ser clase, emanciparse del trabajo. En las identidades también en las que ensalzan el consumismo y la primacía del mercado, el apego y la adhesión nunca se producen de una forma plenamente consciente, por lo que desmontar una identidad para levantar otra nunca se hace de forma del todo consciente. De hecho, toda identidad y toda gramática, el conjunto de reglas que nos permiten dar sentido a las cosas, necesita ser en cierto modo impermeable a los argumentos racionales, dado que su principal ingrediente es la emoción, no en general sino enraizada en una realidad concreta. Captar y hacerse cargo de ese deseo por ser otro, para construir otra sociedad, es una tarea política que funciona a la inversa de lo que parece, porque, para que nos crean, debemos hacer increíble la verdad. Napoleón. La idea verdadera es producida racionalmente bajo las condiciones que permite ser producida en sociedad, o dicho con Foucault, está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que induce y que la acompañan. Según Spinoza, cuando se habla de verdad o de falsedad siempre hay que tener en cuenta que la falsedad no es el resultado de un fallo de razonamiento, sino más bien la muestra de la incapacidad del entendimiento humano para abarcar la totalidad de aquello que existe. La política es ese factor de inestabilidad, la tensión entre lo que se ve, lo que se toca y quienes lo ven y quienes lo tocan. La verdad en política existe porque no existe, o dicho de otro modo, la verdad nunca viene dada, es producida racionalmente en sociedad fruto de un determinado encuentro y desencuentro. La verdad siempre es un proceso sujeto a la impugnación, una aspiración. El virtuosismo de la política transformadora reside en el contenido, en esa materia capaz de movilizarse. ¿Cómo salir de esta jaula imaginaria, retomar el hilo de la historia y abrir el horizonte de la realidad para constituir otra distinta? Vivirlo como una certeza, seguirlo y perseguirlo. Hasta el final.